Un saludo para todos, mi nombre es Graciela Romero, soy de Uruguay y agradezco mucho la invitación de los profesores, sobre todo de la profesora Celia, que ha tenido tanta paciencia para recibir este material, y de todos los profesores que han hecho posible que yo participe en este seminario. En los próximos 15 minutos les propongo reflexionar en torno a los siguientes derechos: el derecho de acceso a la información pública, el derecho a la privacidad y el derecho a la protección de nuestros datos personales. Voy a acercarme a, haré un breve análisis de estos derechos en el marco del actual discurso sobre la seguridad nacional. Todos sabemos que han sucedido acontecimientos que afectan la seguridad, sobre todo estoy pensando en los atentados de París, pero el mundo, a partir de los atentados del 11 de septiembre a las Torres Gemelas, ha evolucionado hacia fortalecer la seguridad. Ese discurso es un discurso muy presente en la actualidad, por eso me propongo que reflexionemos en torno a estos temas. Me parece interesante abordar el tema desde lo político-social, la capacidad que tienen los estados y la necesidad que poseen los estados también para controlar los acontecimientos, al cuerpo social y a todas las personas en un determinado momento histórico. Eso hace el contenido del discurso actual. También propongo abordar el tema desde lo dogmático jurídico. El abordaje creo que no puede ser solo jurídico, que tiene que también abarcar lo político y contrastar ese discurso con el deber ser, con el derecho, contrastar la praxis de los estados con el marco jurídico vigente. El marco jurídico de referencia para nosotros será el derecho internacional de los derechos humanos. El marco político debe ser la democracia y el Estado social de derecho. Ante la actual situación de inseguridad, ante el actual discurso de seguridad pública y el reclamo legítimo de seguridad, me surgen las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las áreas de mayor tensión entre estos derechos que he mencionado? ¿Cuál es el marco jurídico de referencia? ¿Y qué criterios deben ser empleados a la hora de limitar ciertos derechos humanos? Para eso vamos a empezar con el análisis del discurso. El discurso, muy presente en la actualidad, es un discurso que contrapone estos derechos. En la seguridad pública y la protección, tanto del derecho a la privacidad como el derecho a la libertad de expresión, se ven como contrapuestos. El resultado es visto como donde uno gana y el otro pierde. El discurso dice: si queremos seguridad, habrá que sacrificar ciertos derechos humanos. Si queremos garantizar derechos fundamentales, no podremos tener seguridad. En este marco es que en este momento, por ejemplo, Francia ha decretado el estado de excepción. El estado de excepción que lleva a reflexionar también hasta cuándo y qué consecuencias puede tener eso para los derechos y para la vigencia de las garantías. El marco jurídico creemos que tiene que ser el Estatuto Contemporáneo de los Derechos Humanos, el actual Estatuto de los Derechos Humanos, que habla de interdependencia e indivisibilidad de los derechos. Cada derecho es una parcela de la dignidad humana. El derecho internacional que se encuentra en los instrumentos de la ONU o de la OEA, en las constituciones y las leyes locales, que son un paraguas, un resguardo para los derechos. En el principio de no discriminación, que me parece un principio central cuando hablamos de derechos humanos. El principio de necesidad, de proporcionalidad y de finalidad, que hace a la esencia de la protección de datos personales. Y el debido proceso como la máxima garantía a la hora de hablar de derechos humanos. En cuanto a la privacidad y a la protección de datos personales, tenemos que tener presente la Declaración Universal de Derechos Humanos, que plantea que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada,
que toda persona tiene derecho a la protección de estos derechos contra tales injerencias o ataques. También tenemos que mencionar la Convención Americana de Derechos Humanos, que recoge en una redacción similar este derecho. Y en el plano de lo que es Uruguay, mi país, Uruguay ha aprobado en el año 2008 una norma específica de protección de datos personales. Es la ley 18331, que en el artículo 1 establece que la protección de datos personales es un derecho humano, que implica el derecho a la protección de los datos como inherente a la persona humana. ¿Cuáles son las zonas de tensión cuando hablamos de estos derechos? Bueno, las zonas de tensión, cuando hablamos de el uso de la tecnología en lo que se llama era de la sociedad de la información y el conocimiento, está en los sistemas de monitoreo, en la vigilancia electrónica y en el intercambio de datos. En esos temas es que más se puede ver afectado el derecho a la privacidad y a la protección de datos personales en la actualidad. El poder de la tecnología es enorme y lo que implica el tratamiento automatizado de datos puede llevar a injerencias arbitrarias en la vida privada o en la protección de datos de las personas. Por ejemplo, Foucault ya nos decía que vivíamos en la era en una sociedad vigilada, que nuestra sociedad ya no es la del espectáculo, sino la de la vigilancia. Y la vigilancia del Estado afecta a la privacidad de las personas. Generalmente esa limitación a los derechos se fundamenta en la necesidad de preservar la seguridad nacional o la seguridad pública. Los criterios legales para limitar estos derechos, bueno, existe obligación del Estado de garantizar la seguridad, es real la amenaza, los delitos cada vez son más complejos, más sofisticados y más difíciles de combatir. Estamos hablando de terrorismo, de narcotráfico, de trata de personas, todos delitos, entre otros, todos delitos muy, muy complejos y complicados para enfrentar. Eso implica la necesidad de utilizar mecanismos que significan cierta injerencia en esos derechos, pero para utilizar esos mecanismos deben considerarse los parámetros que establecen los instrumentos de derechos humanos. En este sentido, tenemos que mencionar, por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos. El artículo 29 y el artículo 30 de la norma nos dan parámetros sobre los cuales marcar el balance de derechos. Es necesaria la existencia de una ley previa, es necesaria proteger otro derecho humano y es necesaria la proporcionalidad entre el medio utilizado y el fin que se busca. Cabe agregar que es necesario también el debido proceso como la garantía máxima de los derechos humanos. Cuando hablamos de privacidad y de libertad de expresión, bueno, la privacidad es un derecho diferente de la libertad de expresión, pero sin embargo deben ir de la mano. Lo cierto es que si yo tengo privacidad, también voy a tener la confianza para expresar mis opiniones, para manifestarme, para expresarme con libertad y seguridad y confianza. Si se va a implementar un sistema de monitoreo, deben existir las condiciones para que ese sistema sea debidamente controlado. En este sentido, es necesario que exista un poder judicial independiente capaz de controlar ese sistema y a su vez es bueno también y se recomienda que exista un debido control parlamentario. No es legal que lo haga una administración, lo haga una dependencia policial o una agencia administrativa en forma secreta y sin orden judicial. ¿Qué pasa con la privacidad y la elaboración de los perfiles de las personas? Bueno, el Estado también elabora perfiles de los usuarios de Internet y clasifica por sectores a los ciudadanos.
Incluso en algunos países hay ciudadanos que directamente no tienen derecho a la protección de sus datos personales. Estamos hablando, por ejemplo, del caso de los inmigrantes. El Estado monitorea y vigila en forma masiva. Utiliza software especializado, software capaz de detectar palabras que indican determinadas conductas o personas que pueden ser sospechosas. Lo que debe considerarse nuevamente para no vulnerar estos derechos son los criterios que establecen las normas de derechos humanos. ¿Cómo hacer el balance y cómo hacer la ponderación de derechos? Bueno, a mí me parece interesante lo que plantea el profesor José Piñar, que es un docente de español, en un documento que él elabora, donde dice que los actuales sistemas democráticos deben sustentarse en tres factores fundamentales, o en tres principios fundamentales: la protección de datos, la seguridad y la transparencia. En el balance de derechos, él analiza este tema y concluye que es necesario que en el balance de esos derechos se respete los principios configuradores del contenido esencial de la protección de datos personales. Él arriba a esta conclusión luego de analizar dos sentencias y de poner de ejemplo dos sentencias que son dos sentencias muy interesantes. Una es la sentencia del Tribunal Constitucional alemán del año 2008, que se expide en el sentido de la utilización secreta por parte de los servicios de inteligencia de un software para espiar los computadores de personas sospechosas. El tribunal en este sentido concluye que declara inconstitucional el sistema y concluye por primera vez que se configura lo que se ha considerado como un nuevo derecho fundamental, que es el derecho a la confidencialidad y a la integridad de los sistemas tecnológicos de información. O sea, de ahí que me parece súper importante esta sentencia, porque habla de la confidencialidad de los sistemas tecnológicos. El tribunal relaciona directamente el derecho de los individuos a la vida privada, a la libertad y a la expresión de la personalidad con los límites que debe tener el poder del Estado. Otra sentencia que analiza el profesor Piñar es la sentencia del Tribunal Constitucional Español, la sentencia 14 del año 2003, donde el tribunal se expide en torno a la publicación de cuerpo entero de una persona, de su fotografía, de una persona que se presenta voluntariamente a declarar por un caso de violencia. En este sentido, el tribunal admite que pueden existir situaciones que ameriten la utilización, la limitación de la privacidad. En este caso era el derecho a la imagen de la persona, pero dice que una vez admitida dicha intromisión debe considerarse ilegítima, puede considerarse ilegítima. Si en el caso, por ejemplo, si la medida restrictiva de un derecho fundamental supera el juicio de proporcionalidad, dice la sentencia, es necesario constatar si cumple los tres requisitos o condiciones siguientes. Si es susceptible de conseguir el objetivo propuesto, se hace el juicio de idoneidad. Si es necesaria en el sentido de que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito, este sería el juicio de necesidad. Y por último, si la misma es ponderada o equilibrada, o sea, si de ella deriva algo más beneficioso para el interés colectivo. Este sería el juicio de proporcionalidad en sentido estricto. Luego vamos a analizar el principio de no discriminación. El principio de no discriminación es otro principio central cuando hablamos de derechos humanos, un principio transversal que está recogido expresamente en varios instrumentos de derechos humanos y que aplica perfectamente a la situación en la que estamos analizando, debido a la necesidad de recordar que los estados se han comprometido expresamente a no discriminar a las personas, a no discriminar en razón de
de raza, color, sexo, idioma, religión, nacionalidad. O sea, el Estado ha asumido esa obligación expresamente. Este principio, vuelvo a decir, es central cuando hablamos de derechos humanos. ¿Qué pasa con el acceso a la información pública? Porque hasta ahora hemos analizado lo que sucede con la información, con mi información, con la información personal, con la información que nos identifica, con la protección de datos personales, con la privacidad. ¿Qué pasa cuando queremos acceder a información del ámbito público? ¿Qué pasa cuando queremos saber qué es lo que hace el Estado con esa información? Generalmente el Estado se excepciona en la necesidad de mantener la reserva. Casi todas las leyes de acceso a la información pública tienen reservas, tienen excepciones que permiten que el Estado niegue la información, por ejemplo, de cómo funciona un sistema de monitoreo masivo electrónico. En Uruguay no solo existe la excepción en la ley de acceso a la información pública, sino que la seguridad pública, por ejemplo, es un ámbito excluido de la ley de protección. Que se llama El Guardián. El sistema es un sistema que ya se comenzó a utilizar y esta organización de la sociedad civil pidió información al Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior les negó la información justamente amparándose en la excepción de que es para la seguridad, para mantener la seguridad pública. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia hace unos días ha publicado en su sitio web un protocolo que será utilizado con su consentimiento, con el aporte de la Suprema Corte, del Poder Judicial, un protocolo para la utilización del mismo, tratando de respetar los derechos de los involucrados. Ustedes van a ver en la PPT una imagen publicada en un diario, en uno de los diarios más importantes de nuestro país, respecto a la noticia de cuando el Estado, de cuando el gobierno adquirió este sistema de monitoreo, que se llama El Guardián. Para finalizar, para respetar el tiempo que me han adjudicado en la participación de este seminario, les quería hacer un cierre, un raconto de los principales aspectos que me parece importante considerar a la hora de hablar del balance de estos derechos. Lo importante es considerar que cuando hay una limitación de estos derechos, la facultad de afectar esos derechos no es discrecional para el Estado, sino que está limitada por el derecho internacional, que exige cumplimiento de ciertas condiciones y la ausencia de esas condiciones o de esos requisitos vuelve a esa restricción ilegítima. La restricción debe estar establecida en una ley en sentido formal, material, debe estar dictada esa norma por razones de interés general o de interés público, en el marco de la seguridad nacional, de la seguridad pública, de la protección de la salud o la moral, o de los derechos y libertades de otras personas. En el sistema interamericano, además, se exige otra condición, es que las restricciones deberían ser las necesarias en un marco, en un sistema democrático. Para alcanzar los objetivos, debe optarse por aquella que restrinja en menor escala el derecho protegido. Además debe ser proporcional al interés que la justifica y debe ajustarse estrechamente al logro de ese legítimo objetivo. Toda limitación debe ser esencialmente transitoria y de interpretación estricta, así lo dice la Convención Americana. Nuevamente, y ya para finalizar, les quiero dar las gracias a los profesores, les quiero agradecer especialmente a la profesora Celia, y bueno, y espero que sea de utilidad esta reflexión y los materiales que hemos mencionado en esta presentación.